Bien, en 2 minutitos más comenzamos entonces, solamente, 2 minutitos más. Ahora, no sé si se escucha bien porque el internet está como más o menos. Ahora descargué el video. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo le iba a mostrar un video en donde se habla sobre la introducción de la Guerra Fría? Ahora descargué ese video. No está extraído de ninguna plataforma, o sea, no va a estar directamente ligada a una plataforma, se descargó. Entonces debería poder verse y escucharse. Ahí lo vamos a probar. Bien, vamos a comenzar con la clase. Los saludo cordialmente, espero que se encuentren muy bien y vamos a comenzar verificando si el video que les voy a mostrar en este momento se escucha o no. Por favor, necesito que ustedes me digan cuando yo apriete play acá, si se escucha o no se escucha el siguiente video. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados durante las... ¿Se escucha? Sí. Y se ve también, ¿verdad? Ya. Si se ve y se escucha, entonces, atención con el video que habla sobre cómo comenzó la Guerra Fría. Una introducción bastante sencilla de entender, ya para que pongan atención y así continuar con el contenido. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron siempre una relación tensa. Los estadounidenses fueron cautelosos con el comunismo soviético y se preocuparon por la tendencia expansionista de Joseph Stalin. En la Unión Soviética, la tensión aumentó por el destrato político de Estados Unidos y su ingreso tardío a la Segunda Guerra Mundial. Cuando la contienda terminó, la oposición entre dos modelos sociales, políticos y económicos enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética en una guerra indirecta que saltó a la historia como la Guerra Fría.
la tensión política dio paso a una inédita acumulación de armas e inició una carrera armamentista entre soviéticos y estadounidenses. En 1949, tras probar su propia bomba atómica, la Unión Soviética respondió al anuncio estadounidense de construir una superbomba de hidrógeno con un plan idéntico. La amenaza de aniquilación nuclear tuvo un gran impacto en la sociedad estadounidense, que construyó refugios antiaéreos y practicó simulacros de ataque. Durante las décadas de 1950 y 1960, la industria del cine horrorizó a los espectadores con una aluvión de películas basadas en la devastación nuclear y las criaturas mutantes. La exploración espacial ofreció un nuevo escenario para la dramática competencia entre soviéticos y estadounidenses. El 4 de octubre de 1957, un misil balístico intercontinental soviético lanzó el primer satélite artificial del mundo y el primer objeto hecho por el hombre que orbitó la Tierra. En 1958, con el lanzamiento de su propio satélite, Estados Unidos ingresó formalmente a la denominada carrera espacial, que coronó con la llegada del hombre a la Luna en 1969. A partir de 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes trajo la Guerra Fría a casa. Miles de empleados federales fueron investigados, despedidos o incluso procesados a medida que la histeria anticomunista se extendía por la década de 1950. En el plano cultural, soviéticos y estadounidenses utilizaron el cine y la televisión como principal vehículo propagandístico para imponer sus ideas y desacreditar al adversario. En Estados Unidos, la lucha contra la subversión interna reflejó una creciente preocupación por la amenaza soviética en el exterior. En junio de 1950, el Ejército Popular de Corea del Norte, respaldado por los soviéticos, invadió a su vecino del sur, respaldado por Estados Unidos, e intervino militarmente. Siguieron otras disputas internacionales, incluida la invasión de Bahía de Cochinos de 1961 y la crisis de los misiles de Cuba del año siguiente. Durante los años siguientes, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado que prohibió la fabricación de misiles nucleares y redujo la amenaza de una guerra nuclear. Sin embargo, la denominada doctrina Reagan, que brindó ayuda financiera y militar a gobiernos e insurgencias anticomunistas del mundo, recalentó las relaciones diplomáticas. Mientras Reagan luchaba contra el comunismo en Centroamérica, la Unión Soviética se desintegraba al ritmo de una profunda crisis económica y política. En 1985, el primer ministro Gorbachov redefinió la relación soviética con el mundo mediante las reformas Glasnost, de apertura política, y Perestroika, de apertura económica. Hacia 1989, todos los demás estados comunistas de la región reemplazaron su gobierno por uno no comunista, y la influencia soviética en Europa del Este se derrumbó. En noviembre de ese año, también fue derrumbado el emblemático Muro de Berlín, acaso el símbolo más visible de la Guerra Fría. En 1991, con la extinción de la Unión Soviética, la Guerra Fría terminó y la solapada victoria de Estados Unidos representó el triunfo definitivo del capitalismo. Ya. Vamos a dejar de compartir.
Ya, ojalá que se haya visto de alguna u otra manera el video y se haya escuchado bien, debido a que el internet no es tan bueno, en este caso no es tan fluido en el lugar donde estoy. Estoy en una sala de profesores, donde el internet no es muy bueno. Pero el video que ustedes acaban de ver es prácticamente el resumen de la segunda mitad del siglo XX, porque el resumen de todo lo que pasó en el mundo, incluido todo lo que nosotros como chilenos también pasamos durante la segunda mitad del siglo XX, es la explicación de la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría, como ahí en el video se explicaba, que no fue una guerra, un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero es esa ideología o esa imposición del pensamiento en un lado del mundo y esa imposición del pensamiento en otro lado del mundo, lo que hizo fue que los países o las regiones también tuvieran pequeños conflictos. O sea, la mayor parte de los pequeños conflictos, los cambios económicos, los cambios culturales que pasaron en la segunda mitad del siglo XX fue producto de la Guerra Fría. Ahí en el video se muestran varios hechos que fueron importantes, hay que tener en cuenta que fueron importantes durante la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, como fue la Guerra de Corea, que hasta el día de hoy tiene repercusiones bastante fuertes, porque Corea hasta el día de hoy está dividida, existe una Corea del Norte y Corea del Sur, y es producto de lo que sucedió en la década del 50 y producto de la Guerra Fría. Y también tenemos un tema bastante importante que nosotros tenemos que ver, que es la famosa crisis de los misiles en Cuba, donde se llega al poder en Cuba a través de una revolución con Fidel Castro, el Che Guevara y otros líderes revolucionarios. Derrocan al dictador, porque había otro dictador en Cuba, Fulgencio Batista, y Estados Unidos no iba a permitir que al frente de las costas de California, porque Cuba queda al frente, una isla en Centroamérica, pero que al frente de las costas, llegara un gobierno revolucionario y de izquierda, sobre todo comunista, en donde la Unión Soviética implementó, ayudó económicamente a Cuba, le dio mucho dinero a Cuba, o sea, Cuba se sustentaba gracias a la plata que le entregaba la Unión Soviética. Entonces tenemos esos dos hechos, la guerra de Corea, es muy importante, más para saber la división, ¿cierto?, de estas dos Coreas, y la crisis de los misiles en Cuba, porque después de eso Cuba queda bloqueado por Estados Unidos y ese bloqueo existe hasta el día de hoy. Sabemos que Cuba, lamentablemente, todavía hay un régimen bastante cerrado en Cuba, y ese régimen cerrado no ha permitido la apertura económica que necesitan los países para poder sustentarse, y Estados Unidos lo tiene bloqueado. Esto sucedió en el 60 y tantos, y en el año 2025 Cuba sigue bloqueado por Estados Unidos por lo que sucedió. Entonces, si usted se fija en la Guerra Fría, este conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética repercutió en la mayoría del mundo, en la mayoría de los países, y Sudamérica no está ajeno a aquella situación. También está el muro de Berlín, ¿cierto?, que fue un tema o un hecho que dividió a los alemanes, y Alemania prácticamente un lado era estadounidense y otro lado era comunista de la Unión Soviética. O sea, todo giraba en torno a lo que se conoce como la Guerra Fría. Se habló también de la carrera espacial. La carrera espacial también era una forma de mostrarle al mundo cuál de las dos ideologías tenía la razón, porque cuál de las dos ideologías triunfaba en esta carrera espacial. El mundo le iba a creer a esa ideología. Por ejemplo, la Unión Soviética estaba ganando la guerra espacial, el primer satélite, después envió al primer ser vivo, a la perra laica, ¿cierto?, que lamentablemente cuando desclasificaron algunos archivos secretos soviéticos se supo cómo murió la perra laica. Su cápsula se recalentó y se quemó. Enviaron al primer hombre también a dar la vuelta a orbitar la Tierra, Yuri Gagarin. Los rusos, o los soviéticos en este caso, estaban llegando al final de la carrera espacial ganándola. Pero después Estados Unidos hizo lo propio y envió al primer hombre a la Luna, y la carrera espacial hizo que Estados Unidos llegara a la cima. Entonces el mundo, al ver esto, tenía que alinearse con respecto a cualquiera de las dos ideologías. Entonces, a grandes rasgos, eso fue la Guerra Fría. Acá también en el video se mostró cómo terminó, porque hubo un gobernante soviético que dijo que esto ya no daba para más, entonces abrió la Unión Soviética al mundo con dos reformas como la perestroika y la glasnost. La glasnost era una apertura más de libertad, y la perestroika era una apertura económica hacia el mundo.
ya la Unión Soviética no era lo que era porque estaba en una crisis, en fin. Eso entonces, a grandes rasgos, a través de ese video, fue lo que se conoce como la Guerra Fría. Y ahora vamos a ahondar un poco en ese tema. Unos segundos. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a andar un poco en ese tema porque necesitamos conocer un poco más la Guerra Fría, porque en la prueba que ustedes tienen que dar para pasar, la Guerra Fría o el siglo XX en este caso es muy importante. Ya, vamos a ver acá. Entonces, voy a volver a compartir pantalla y les voy a mostrar entonces esta Guerra Fría que comienza desde 1945, 1991, no tengo para qué preguntarles qué sucedió en 1945, en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto muchos historiadores dicen que desde ahí en adelante entonces comienza la Guerra Fría, pero otros historiadores dicen que la Guerra Fría comienza 2 años después, en 1947, con la famosa doctrina Truman, en donde el presidente de Estados Unidos de aquella época, en 1947, Harry Truman, empieza a denunciar al mundo a través de un discurso sobre la sovietización del mundo, de que los soviéticos querían convertir a todo el mundo en comunista. Es una denuncia, es una pachotada que le lanza a los soviéticos. Entonces, desde ese momento ya dejan de ser amigos, porque recuerden que la Unión Soviética y Estados Unidos eran amigos en la Segunda Guerra Mundial, eran amigos porque tenían un enemigo en común que eran los nazis son derrotados y esto comienza nuevamente a proliferarse, ¿cierto? Entonces, muchos dicen que termina la Segunda Guerra Mundial, comienza de inmediato la Guerra Fría porque aparecen estas dos superpotencias que fueron favorecidas en la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos al lanzar las 2 bombas nucleares aparece como superpotencia y la Unión Soviética también aparece como superpotencia porque fueron los únicos o los primeros en llegar a Berlín y derrotar derechamente a la Alemania nazi. Aparecen entonces estas dos potencias, pero insisto, otros dicen que comenzó en el 47 con la doctrina Truman. Ahí tenemos 2 imágenes, ¿cierto? La bandera de Estados Unidos, en donde están sentados en el mundo el tío Sam, que es la imagen viva de los estadounidenses, y el oso soviético, ¿cierto? Y esta imagen creo que la clase pasada ya la vieron, en donde está Kennedy, ¿cierto? Con Nikita Khrushchev, Kennedy, presidente de Estados Unidos, que también fallece, y la muerte de Kennedy también es producto de la Guerra Fría. Recuerden que lo asesinaron, y Nikita Khrushchev, ¿cierto? Que están sentados en bombas nucleares. Ya no eran bombas atómicas, sino eran bombas nucleares porque estaban hechas con hidrógeno y una serie de cosas. O sea, la tecnología armamentista durante la Guerra Fría creció bastante debido a este conflicto ideológico que tenían estos países. Ya, bien, acá que se llama Guerra Fría, ya sabemos que se llama Guerra Fría, como dice acá que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 las potencias europeas fueron desplazadas de su rol hegemónico porque por miles de años, y no estoy exagerando, desde la antigüedad, desde los primeros griegos, Europa era el centro de todo, Europa era el centro de la historia, Europa, Europa y Europa. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas, llámese Francia, Alemania, Inglaterra, las potencias que ya conocemos europeas, dejan de tener ese poder, dejan de tener ese rol hegemónico, porque el rol hegemónico o la dominación o el orden mundial queda a cargo de 2 superpotencias que son las que aparecen ahí, Estados Unidos y la Unión Soviética. La rivalidad ideológica entre ambas, cuando yo me refiero a ideológica, es una rivalidad de pensamiento. Una es netamente comunista, en donde el Estado es el centro del universo, el Estado se hace cargo de todos, y el otro es capitalista, Estados Unidos es capitalista, en donde hay libertad, ¿cierto? La libertad personal, la libertad privada y una serie de otras cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas formas de pensar son totalmente antagónicas. No puedo ser amigo de Estados Unidos y la Unión Soviética no puede ser amigo. O sea, Estados Unidos no puede ser amigo de la Unión Soviética y la Unión Soviética no puede ser amigo de Estados Unidos, no pueden. Las ideas siempre, aunque lo intenten, las van a hacer chocar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, esta rivalidad ideológica, como dice ahí, de poder entre estas grandes potencias, llevó a que otros estados, lamentablemente, fueran quedando alineados con una o con otro. Cada estado tenía que tomar una decisión. ¿Por dónde me voy? ¿Qué más me conviene? Y evidentemente, ustedes ya saben que Sudamérica sobre todo, era el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, los países sudamericanos tenían que alinearse a favor de las ideologías o a favor de lo que planteaba Estados Unidos. Entonces se formó un mundo bipolar, donde en un lado había una idea y en el otro lado había otra idea, y que esa idea de repente chocaban,
que afortunadamente ese choque no permitió un conflicto bélico. Ya, el mundo se dividió en dos bloques entonces opuestos, el occidental, dominado por Estados Unidos, y el oriental, socialista, comunista. Estamos hablando del socialismo y el comunismo real. Así se le llama a esa doctrina, socialismo real. No es el comunismo que existe hoy en día. El comunismo que existe hoy en día, que profesan, por ejemplo, las democracias más modernas, es totalmente diferente al socialismo real. El socialismo real es muy extremo, es muy extremista, es de extrema izquierda. Pero el socialismo moderno, el comunismo moderno, es libre, es abierto al mundo. Ejemplo de un comunismo moderno, China. China es una de las potencias mundiales, si no es la segunda, y le queda poco para pasar a Estados Unidos para ser la primera, es de un comunismo abierto. Ellos son capitalistas económicamente hablando, son comunistas en lo político, solamente en lo político, porque hay un solo partido comunista, existen otros, pero generalmente el Partido Comunista es el que gana las elecciones, ¿cierto? Pero económicamente es abierto al mundo, es capitalista China, con un régimen comunista. Esa es la diferencia. Entonces, es diferente el socialismo real, liderado por la Unión Soviética en la Guerra Fría, que el comunismo que es hoy en día más moderno. Entonces, dicho proceso se llama Guerra Fría porque nunca estalló un conflicto directo entre ambas superpotencias, jamás se enfrentaron las dos. Hubo conflictos pequeños en el mundo en donde cada una de las potencias puso como su granito de arena, aportaba un poco de armas para que se pelearan, pero las dos, derechamente, jamás. Y esta Guerra Fría terminó con el fin de la Unión Soviética en 1991. La Unión Soviética finaliza, se divide, y los países que estaban alrededor de la Unión Soviética se comienzan a independizar, entre ellos Ucrania, ¿cierto? Bulgaria, Croacia, Checoslovaquia, que ahora se llama República Checa, Rumania, un montón de países que estaban bajo la esfera soviética, se independizan, y hoy día Uzbekistán, Estonia, Letonia, Lituania, hoy en día están libres. Ya, bien, sigamos. Esta es la línea de tiempo de la Guerra Fría. En 1948 se realiza un bloqueo a Berlín Occidental, ¿cierto? Por lo mismo, porque Berlín era parte de Estados Unidos, porque recuerda que Alemania se divide. Y aquí tenemos una línea de tiempo de los hechos, entre comillas, más importantes, para que ustedes entiendan cómo avanzó esto. Sobre todo con la creación de la OTAN, por ejemplo. Estados Unidos siempre con la paranoia de que los van a atacar, que tenemos que defendernos, y sobre todo con los soviéticos. Entonces, Estados Unidos en 1949 crea la OTAN, en la Organización del Atlántico Norte, en donde los países se unen militarmente si uno de ellos es atacado. La OTAN existe hasta el día de hoy, la paranoia estadounidense sigue existiendo hasta el día de hoy. Por lo mismo, en 1955, acá hay un ejemplo. 1949, Estados Unidos crea la OTAN, en donde mete a todos los países europeos de Occidente, ¿cierto? En donde Estados Unidos estaba dominando en su ideología. Perfecto. Pero en 1955, es decir, prácticamente 6 años después, recién la Unión Soviética crea su propio pacto con los estados orientales que estaban bajo la esfera soviética, que es el Pacto de Varsovia. O sea, durante 6 años la Unión Soviética ya no estaba ni ahí con los estadounidenses. Ellos querían solamente influenciar en su sector, pero Estados Unidos picaba, Estados Unidos lo que hacía era presionar, entonces obligó a la Unión Soviética a crear un régimen o un pacto militar llamado Pacto de Varsovia. ¿Cuál es la diferencia? Que el Pacto de Varsovia ya no existe hoy en día y la OTAN sigue existiendo hasta el día de hoy. La Guerra Fría ya se acabó, chiquillos. Pero la OTAN, una organización militar creada durante la Guerra Fría, sigue existiendo hasta el día de hoy. La paranoia de Estados Unidos, dicen muchos historiadores, esa es la paranoia de Estados Unidos. En fin, aquí tenemos entonces la línea de tiempo que explica a grandes rasgos eso. Sigamos. Acá hay un mapa. Acá están los bloques de la Guerra Fría. Creo que lo vimos también en la clase pasada. Los que están en color medio moradito, no sé qué color es ese, son todos los que eran parte del Pacto de Varsovia. Si ustedes se fijan, aquí no hay países. Todo esto que está acá, no sé si están viendo la flecha, todo esto que está acá era parte de la Unión Soviética. Todo esto. Y donde ustedes ven como fueguitos que hay, ¿cierto?
Aquí se explica que hay conflictos, que durante la Guerra Fría existieron pequeños conflictos, como la crisis de Berlín. En Grecia igual hubo un conflicto en 1947, la guerra de Indochina y la guerra de Corea, que tiene repercusiones hasta el día de hoy porque Corea del Norte y Corea del Sur están divididos. Y el pacto de Varsovia, si ustedes se fijan, son acá la mayoría de los países de Europa Central, todo lo que es América del Norte, ¿cierto? Pertenecían al Pacto de Varsovia. Estos países eran aliados, América, si ustedes se fijan, eran aliados de Estados Unidos. Estos que están acá en Medio Oriente también, aliados de Estados Unidos, ¿ya? Pero no son parte de la OTAN, son aliados. Es decir, que si ahí había un conflicto grande, estos tenían que aportar, entre ellos Chile, tenían que aportar con algo. Bien, si ustedes se fijan, la división del mundo era de esa manera. Estados Unidos, ¿para qué se iba a meter acá? No era necesario. ¿Para qué se iba a meter acá? Y la Unión Soviética, ¿para qué se iba a meter acá al bloque estadounidense? No era necesario, pero se metió. Si ustedes se fijan, acá en Cuba, 1962, ¿cierto? Hay fueguito en donde la Unión Soviética metió su cola acá. Y Cuba está ahí en las costas de Estados Unidos, ahí está. ¿Cómo es posible, decía Estados Unidos, que el socialismo, el comunismo, a través de una revolución, porque Fidel Castro llegó a través de una revolución, haya llegado a su zona de influencia? Eso es lo que le duele a Estados Unidos. Bien, sigamos. Avancemos. Estas son las etapas de la Guerra Fría y sus conflictos más importantes. Hay una época de máxima tensión en donde la cosa estaba que ardía. Máxima tensión 1947-1953. Ahí se conformaron estos bloques, las primeras hostilidades comenzaron a aparecer. Aparece, por ejemplo, el telón de acero. Ese fue también un dicho de Churchill. Churchill era el primer ministro de Inglaterra y siguiendo la línea de Truman, que Truman empezó a denunciar a los soviéticos, bla, bla, Churchill hizo lo mismo. Dijo, Stalin ha puesto un telón de acero en Europa. Telón de acero imaginario, así como una línea imaginaria, ¿cierto? En donde no deja pasar a ninguna ideología de un lado a otro. O sea, simplemente copió o siguió la misma línea de Truman, ¿ya? Revolución China, 1948, conflicto árabe-israelí, 1947, conflicto que se extiende hasta el día de hoy, ¿cierto? Entre Palestina y Estados Unidos, perdón, entre Palestina e Israel, la guerra de Corea, ¿cierto? Entonces, entre estos años, 1947 y 1953, fue la máxima tensión en donde en cualquier momento alguien apretaba el botón, lanzaba una bomba nuclear y quedaba la crema. Después de 1954 a 1975 hubo elementos complejos, pero fue como una coexistencia pacífica. Igual hubo una tensión, pero se podía vivir tranquilamente. Coexistencia pacífica, a pesar de todos los conflictos que ustedes ven ahí. Empate nuclear lleva a la Unión Soviética a buscar equilibrio, por ejemplo, la Revolución Cubana, en donde llega Fidel Castro al poder, ¿cierto? Aparece la crisis de los misiles en Cuba. Crisis de los misiles porque los soviéticos llevaron misiles nucleares a Cuba. Y esos misiles nucleares apuntando directamente a Estados Unidos. Si alguna vez la Unión Soviética apretaba el botoncito, ¿cierto? Y lanzaba sus misiles, Estados Unidos tenía 20 minutos para responder, para darse cuenta de que había un misil intercontinental nuclear que iba atacando su territorio. Entonces apretaba el botoncito Estados Unidos y podía contrarrestar ese ataque de la Unión Soviética en el aire, porque tenía 20 minutos para reaccionar. En cambio, si te ponen esos misiles al lado de Estados Unidos no hubiese tenido tiempo para responder un misil balístico intercontinental nuclear. Entonces, por eso Estados Unidos mandó el grito en el cielo cuando comenzó esto con la crisis de los misiles en Cuba. Después viene un rebrote de la guerra en 1976-1985, en donde se volvieron a rearmar los países. La Unión Soviética estaba creando más armas nucleares, Estados Unidos hacía lo propio, empezó con la crisis del petróleo, dictaduras anticomunistas comenzaron a aparecer en América. Por ejemplo, en Chile es una dictadura anticomunista la que hizo Pinochet, porque Salvador Allende, ¿cierto?, socialista.
¿Cómo es posible que llegue el socialismo al patio trasero de Estados Unidos y en Chile llegó de una manera bastante particular? Llegó a través del voto popular porque Salvador Allende fue elegido por el pueblo, o sea, fue elegido democráticamente. Entonces Estados Unidos lo que hizo en la mayoría de los países latinoamericanos donde la izquierda llegó al poder, generar dictaduras militares, desestabilizar la economía de los países para que de esa manera el mismo pueblo se fuera en contra y se arreglara esa situación o sacaran del poder a estos socialistas, a estos comunistas a través del golpe de Estado. Y en Chile sucedió con golpe de Estado de Pinochet. En Chile la estaba pasando mal la población. Evidentemente había un bloqueo económico porque Estados Unidos bloqueó a Chile económicamente. Los paros de los camioneros y una serie de cosas que impidieron que algunas sociedades o algunos elementos fundamentales para la subsistencia puedan desarrollarse aquí en el país. Y derivó después en la toma de la moneda, el bombardeo de la moneda y una serie de cosas. Y por último, el final, 1985 y 1991, caída del socialismo, el socialismo cae, el socialismo real, el comunismo real, no el que existe ahora de la Unión Soviética, cae el muro de Berlín también y la Unión Soviética se desintegra y termina la Unión Soviética, por lo tanto podemos decir que Estados Unidos es el ganador de esta guerra fría, esta guerra en donde nunca se enfrentaron ambas naciones. Ya. Sigamos. Mundo bipolar, ¿cierto? Ahí tenemos como una gráfica, una pequeña gráfica. Esta está mejor, mundo bipolar. Tenemos Estados Unidos, que pregona el liberalismo, libertad para todo, libertad individual, libertad privada, libertad esto, libertad de esto otro. ¿Cómo pregona la libertad? A través del capitalismo o con una economía de mercado. Exportamos productos, recibimos productos. Hay libertad, ¿ya? Todo lo contrario, la Unión Soviética era un socialismo comunista, en donde la economía está centralmente planificada. ¿Y en dónde está centralmente planificada? En el Estado. El Estado hace todo. ¿Las empresas de qué son? Del Estado. Si hay que bajarle precio a los productos, ¿quién le baja precio a los productos? El Estado. ¿Quién le sube precio a los productos? El Estado. ¿Quién domina la economía? El Estado. El Estado, el Estado, el Estado. Eso es un comunismo real. El Estado se hace parte de todo. Ya, totalmente diferente a lo de Estados Unidos. Ya, Estados Unidos, para evitar de alguna u otra manera que la Unión Soviética expandiera su ideología, plantea el famoso Plan Marshall. Pongan atención acá, este es importante, Plan Marshall. En 1947 el gobierno de Estados Unidos crea este plan. Marshall porque tiene el apellido de un, en este caso de un militar. Ya. El Plan Marshall se hizo en 1947 para reconstruir lo político y lo económico de los países europeos que fueron afectados durante la Segunda Guerra Mundial, porque ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial estaba totalmente abajo Europa, la economía europea y la política europea estaba en el suelo. Entonces, era muy fácil que llegara una ideología y que sedujera, ¿cierto?, a los políticos de esa época, tanto políticamente como económicamente, para que se fueran a ese lado. Entonces, Estados Unidos, para evitar eso, aporta económicamente a los países europeos para que poco a poco se fueran a reconstruir, ¿cierto? Reconstruir políticamente, decir que pudieran generar líderes que llamaran a elecciones y que el pueblo pudiera participar, y también de forma para que se puedan reconstruir. Ese fue el Plan Marshall. Y como dice acá, a fin de detener el avance de los partidos comunistas en la Europa occidental. Ya, si yo te aporto dinero, soy tu amigo, te doy dinero, no me podí engañar, po. No me podí traicionar con el vecino. Eso quería intentar Estados Unidos. Yo te presto dinero a cambio de que tú sabes para dónde tenés que irte, pues no tenés que irte para los soviéticos. Ya, también se hizo el Consejo de Ayuda Mutua hizo lo mismo, pero en su sector, porque su sector, que era dominado soviéticamente, dominado por los comunistas, también en algún momento se podían seducir por el capitalismo, por Estados Unidos. Entonces, el Consejo de Ayuda Mutua Económica fue el Plan Marshall, pero soviético. ¿Ya? Hizo lo mismo, ¿cierto? Y ayudó económicamente a esos países. Ya, aquí está la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN, esa junta militar, esa unión militar
de los países y se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN fue creada en el 49 por los países que conformaban la Europa Occidental y sus aliados, entre ellos Estados Unidos. Sí. Deme un segundo. No, ¿usted no tiene que se va? Sí. ¿Qué va a hacer que tengo que hacer trabajo acá para que no lo hicieran? Por último, le avisan a UTP que aquí va a quedar abierto, porque tengo que hacer trabajo de red. Ya. Solo eso. Vale. Gracias. Ya, chiquillos. Y en 1955 la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia, que es lo mismo, ¿cierto? Es una alianza militar que reforzaba la hegemonía política y militar de los soviéticos. Y aunque la OTAN amenazaba a los soviéticos de brazos cruzados, porque sabían que también tenían un pacto militar poderoso que podía contrarrestar eso. Ya. Estas son algunas conferencias, porque habían algunos países que no estaban ni ahí con un movimiento ni con otro. Era la conferencia de los países no alineados. Pero al final, estos países no alineados terminaron yéndose de un lado o yéndose a otro. No podían estar solo en un mundo polarizado. Uno no puede estar solo en un mundo polarizado. ¿Ya? Aquí hay algunos elementos que aparecieron. Aquí está la división de Alemania, porque los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial se dividieron Alemania. Si ustedes se fijan en la primera imagen que está acá, había un sector, Alemania se dividió en los sectores de los países ganadores. Por ejemplo, acá tenemos un sector totalmente soviético. Del otro lado se dividieron entre los británicos, los franceses, ¿cierto? Y los estadounidenses. O sea, una parte completa de Alemania, esta línea lo está dividiendo acá, se lo dividieron los franceses, los ingleses y los de Estados Unidos. ¿Ya? Eso. Pero Alemania estaba dividida, pero también la que se dividió en 4 partes, o sea, en 4 partes, fue Berlín. O sea, es una cosa bien enredada. Miren, pongan atención. Alemania se divide. Un sector completo era de los soviéticos y el otro sector era británico, francés y estadounidense. Alemania. Listo, dividido. Pero también se divide Berlín. Y Berlín se encuentra en el lado soviético. La capital Berlín. Es como si dividieran Concepción, es como dividieran, no sé, pues Santiago. Y también lo dividieron en 4 partes. Una parte era francesa, otra parte era británica, otra parte era americana, estadounidense, y la otra parte era soviética. ¿Ya? Pero era libre, de libre tránsito. O sea, podían pasar, si algunas personas de Berlín, del lado soviético, querían pasar para el sector francés, lo pasaban para el sector francés. Si querían pasar al británico, sin ningún problema, podían pasarse de un lado a otro. ¿Qué es lo que pasa? Que los soviéticos se picaron en el 61, si no me equivoco, y dividieron Berlín. O sea, yo les voy a poner un muro, decían los soviéticos, para que ninguno se pase de un lado a otro. Podían denunciar a los soviéticos por hacer eso, pero estaban en todos sus derechos porque estaban utilizando o estaban haciendo un muro que estaban en su lado, en el lado dominado por los soviéticos. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema y lo que generó también la división de Alemania. La gran perdedora de la Segunda Guerra Mundial. Hicieron lo que quisieron con la Alemania. Acá está la construcción del muro de Berlín. ¿Sí? Primero era un juego para los niños. Primero era un muro bastante precario y poco a poco los soviéticos comenzaron a invertir dinero, porque esta fue una inversión mayúscula, para crear de alguna u otra manera un muro ya de concreto y de varios metros que dividía Alemania. Ahí tenemos imágenes del muro de Berlín, ¿cierto? Tenemos aquí imágenes de la guerra de Corea, ya que hasta el día de hoy Corea está dividida. ¿Ya? Tenemos acá la crisis de los misiles. Mire dónde está Cuba. Ahí está Cuba. Mire dónde está Miami. Está al ladito. Entonces, fue un cachetazo enorme para los estadounidenses que se trajeran misiles nucleares acá y que estuvieran apuntando, en este caso, a Estados Unidos. Entonces, fueron los conflictos que sucedieron durante la Guerra Fría. Tenemos ya varios. Tenemos la división de Alemania, tenemos el muro de Berlín, tenemos la guerra de Corea y tenemos la crisis de los misiles en Cuba. ¿Ya? Aquí tenemos propaganda cuando asesinan lamentablemente
a Kennedy. Kennedy estaba vivo cuando se resolvió el tema de la crisis de los misiles, se resolvió. Ahí tenemos a Khrushchev y a Kennedy conversando, los dos líderes mundiales. ¿Ya? Se resuelve esa crisis. Khrushchev saca los misiles de Cuba, ¿cierto? Pero con una condición, con la condición de que Estados Unidos sacara los misiles que tenía en Turquía, porque Estados Unidos tenía unos misiles en Turquía apuntando para la Unión Soviética. Ya entonces llegaron a un acuerdo, se sacaron, ¿cierto? Pero tiempo después, lamentablemente, Kennedy es asesinado. Ese video del asesinato de Kennedy está en YouTube. ¿Ya? Y aquí tenemos los dos grandes líderes en estas imágenes de la Revolución Cubana. Tenemos a Fidel Castro, que falleció, y tenemos al Che Guevara, que también falleció, fue herido a bala en Bolivia, y ahí lo tenían expuesto también, está ese video en YouTube, lo tenían expuesto el cadáver ahí para que la gente fuera a ver al Che Guevara. Son revolucionarios que eran amigos, pero después el Che Guevara como que no le gustó lo que estaba haciendo Fidel Castro y se distanciaron un poco. El Che Guevara quería otra clase de revolución. ¿Ya? Pero esos eran los dos grandes protagonistas de la Revolución Cubana. Aquí tenemos la Guerra de Vietnam, 1965-1973. Hay una película, bueno, las películas de aquella época basadas en la Guerra de Vietnam, por ejemplo, Rambo, si han visto Rambo, veterano de Vietnam. Después en Rambo no sé cuánto vuelve a Vietnam, en fin. Estados Unidos pierde Vietnam, ¿eh? Bueno, Estados Unidos dice, nos retiramos de Vietnam. Perdieron, no pudieron sostener la guerra, su primera pérdida. Esta imagen es la más famosa de la guerra de Vietnam, porque Estados Unidos utilizaba armas químicas, sobre todo la bomba de napalm, en donde quemaban los campos para poder liberar el terreno, quemaban los campos de Vietnam, y en esos campos de Vietnam habían tribus, o sea, habían pueblos. Y miren cómo salían arrancando a esa niña desnuda, su espalda completamente quemada por estas bombas. Se hizo famosa esta foto mundialmente y ahí la tenemos a la niña real porque sobrevivió a esto. Más imágenes de la guerra de Vietnam, cuando se ejecutaban a la gente como si nada. Terrible. Terrible, terrible. Este es un cadáver, ¿ah? Por si acaso este es un cadáver. Bueno, pero esto es producto de la Guerra Fría. Tenemos los movimientos estudiantiles que estaban en contra de Vietnam, aparecen los Beatles, aparece Woodstock, aparecen escenas de la sociedad que estaban en contra de las acciones que realizaba Estados Unidos. Sobre todo Estados Unidos ahí se puso tuvo un poquito de miedo porque ya su ideología estaba completamente controlada, pero cuando el pueblo se levanta, genera miedo. Y sobre todo con la música, porque estos movimientos estudiantiles y musicales eran en contra de las acciones que estaba realizando Estados Unidos, sobre todo en Vietnam y en otras partes del mundo. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, la llegada del hombre a la luna, ¿sí?, que también es parte de la Guerra Fría, de la carrera espacial. Tenemos a Armstrong, Aldrin y no me acuerdo el otro nombre, ¿cierto? La NASA se crea bajo el gobierno de Kennedy, y Kennedy había dado un discurso y había dicho Kennedy que al fin de la década tenían que llevar un hombre a la luna, y para eso vamos a agotar todos los esfuerzos económicos. Estados Unidos gastó millones y millones de dólares que hoy en día serían desperdicio de dinero, pero lo hizo solamente para ganar esta carrera espacial ante la Unión Soviética. Ahora la NASA tiene un presupuesto bajísimo, la NASA, pero allí en ese tiempo el presupuesto de la NASA era enorme. Ahí tenemos la invasión soviética de Afganistán. Estoy mostrando solamente elementos de la Guerra Fría. Ahí tenemos la caída del muro de Berlín. No era claro el tema de la caída del muro de Berlín, chiquillos, porque
estos que eran soviéticos, estos que están acá en las imágenes, y veían que estaban sacando los paneles de cemento, no sabían si disparar o dejarse estar, porque la información era cruzada, no se sabía lo que estaba pasando, se dio una información, porque la información era la siguiente, chiquillos, la información era que iban a abrir las puertas del muro de Berlín para que la gente de un lado a otro pudieran pasar con pasaporte, porque eso habían hecho los soviéticos habían cerrado todo acceso, nadie podía pasar de un lado a otro, y los que intentaban pasar cruzaban el muro por arriba y eran asesinados por los guardias. Pero después, cerca del año 89, la Unión Soviética abrió las puertas y dejaba pasar de un lado a otro a personas con pasaporte. Pero esto se tergiversó esta información, la gente pensaba que ya la cosa iba a terminar y la gente sola comenzó a abarratar esas puertas o los límites de la frontera y empezó a pasar de un lado, de otro lado, se abrazaban porque había gente que no veía a su familia en mucho tiempo, en muchos años, porque habían quedado al otro lado del muro, y la gente sola comenzó a destruir el muro, sin saber verdaderamente la información, y ahí fue la caída del muro de Berlín. Fue una fiesta total, como se ve ahí en la imagen, sentado arriba del muro, en fin. Y la perestroika, lamentablemente, no ayudó a la Unión Soviética, sino que la destruyó. La perestroika quiere ayudar a la Unión Soviética y la termina disolviendo como un meme. Porque la perestroika era una apertura económica, porque la Unión Soviética estaba completamente mal en una crisis económica, y la perestroika era para abrir económicamente a la Unión Soviética al mundo y así poder seguir sosteniéndose. Pero lo que hizo la perestroika fue que la Unión Soviética se disolviera, porque ya no era un socialismo. Cuando uno abre la economía al mundo ya no es socialista, ya no es comunista. Entonces se pierde la ideología, y al perder la ideología, chao Unión Soviética, se termina la Unión Soviética. Ahí en la imagen comienzan a observarse, por ejemplo acá, comienzan a observarse esta es una imagen de Lenin, si no me equivoco, todo lo que tenía en relación con la Unión Soviética, los países soviéticos, como estatua, esas cosas, la gente lo empezó a votar, en fin, se termina la Unión Soviética. Ya, ahí estamos listos. Un poquito enredado, pero lo que ustedes tienen que saber es simplemente que fue un conflicto ideológico entre dos superpotencias, y que ese conflicto ideológico lo que generó fue que el mundo se dividiera en dos bloques, en un bloque capitalista, un bloque comunista, también se le llama mundo bipolar, y también lo que tienen que saber que dentro de la segunda mitad del siglo XX, del año 50 en adelante, surgieron muchos conflictos alrededor del mundo, y en esos conflictos sí o sí estaba metido Estados Unidos y la Unión Soviética, no directamente, pero así como empujando a que esos conflictos fueran efectivos, ya que era un conflicto que podía permitir que la ideología de ambos pudiera ser efectiva. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta sobre lo que acabamos de ver? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, todo claro. ¿Todo clarito? Yo debo ser sincero que igual es complejo este tema de la Guerra Fría, pero, insisto, son puntos claves que ustedes tienen que saber. Que cuando les pregunten en la prueba, van a haber preguntas directas en la prueba, así como, ¿qué superpotencias se enfrentaron en la Guerra Fría? Y ustedes me van a responder, Estados Unidos y la Unión Soviética. Así van a preguntar. ¿Qué ideología tenía la Unión Soviética y qué ideología tenía Estados Unidos? Capitalista, comunista. Son preguntas así, a grandes rasgos. No son tan específicas. Y con muchas alternativas, en donde ustedes leyendo la alternativa van a poder encontrar la respuesta correcta. Además, cada una de estas preguntas van a ir acompañadas de un texto. La mayoría es comprensión lectora, en donde en el mismo texto le van a entregar a ustedes la información para que puedan responder correctamente. O sea, incluso, me adelanto más, no es necesario que ustedes sepan el contenido. Quizás con solamente leer el texto van a poder responder a la pregunta de historia. Así que me arriesgo incluso a decir eso. Bien, no habiendo preguntas,
No habiendo dudas, vuelvo a preguntar si hay alguna duda. Perfecto, no hay entonces. Dejaríamos la clase hasta acá. Ya en la próxima clase pasaríamos siglo XX, pero Chile, lo que pasaba en nuestro país. Y ahí tenemos mucho de qué hablar. Ya. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches.